Continuamos avanzando por este sugerente sendero. Vamos de sorpresa en sorpresa, todas ellas agradables y cautivadoras. Ahora hablará Santiago Sevilla, que no necesita presentación porque es anfitrión y es bien conocido. Nos hablará de la realidad virtual y la creencia en la trascendencia de Philip K. Dick. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por admitir mi ponencia, tanto a la Fundación Rielo como a la Universidad Técnica de Loja. Yo estoy muy contento, ¿no?, de poder hablar especialmente en este congreso, que el nivel de ponencia está siendo tan alto, tan amplio, ¿no?, en los enfoques, y además tan hondo en lo humano, ¿no? Estamos en muchas conferencias, ¿no?, desde el comienzo hablando de aspectos que nos tocan directamente, ¿no?, como es el sufrimiento, como es dar sentido a la existencia. Decía Izara al comienzo que el poeta en un sentido amplio, ¿no?, el creador, es alguien que está especialmente tocado para recoger ese sufrimiento que todos tenemos y poderlo expresar de aquella manera que a lo mejor el resto no podemos. Y yo pienso que uno de los casos que en este sentido se pueden reivindicar y que a lo mejor no es muy evidente, al menos en las letras españolas, es Philip K. Dick. Me gusta más mucho estar en una mesa con Alessandra, que va a hablar de Alan Moore, porque hay veces que lo que es como de cultura popular se aprecia poco y, y no se llega a reconocer. Se reconoce por su éxito comercial, pero no se reconoce por su valía en cuanto a la reflexión del ser humano. Y este es un caso muy particular tanto del cómic como de la ciencia ficción. En esta ponencia yo quería hablar de varias novelas. Yo me he marcado un objetivo tal vez muy ambicioso, y es hablar como del posicionamiento que tenía hacia el mundo Philip K. Dick, y claro, voy a hablar de 3 novelas, con lo cual, pues de las muchas que escribió, no va a completarlo, pero espero que sea representativo y que sea ilustrador. Lo primero que quiero tratar es acerca de la concepción que él tenía de la búsqueda del ser humano, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando aquí, de lo que nos une, es esa búsqueda que tiene el ser humano de algo que le trasciende. En este caso, él toma el concepto de koinos cosmos, que tiene que ver con captar la verdadera realidad de las cosas. Y eso lo voy a intentar tratar en 3 novelas, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik y Valis, que creo que representan bien tanto en parte la biografía como en parte las obras literarias de él. En el caso de Philip K. Dick, que lo vamos a ver, traje un vídeo para que se vea una conferencia en la que él explica una experiencia mística, una experiencia que él tuvo de contacto en el que se le reveló que la realidad era una realidad virtual, ¿no? De alguna manera, lo que muchas películas de ciencia ficción, como puedan ser Matrix, beben de esta vivencia que él tuvo en un cierto momento de que la realidad era un holograma. Por esto aquello de la realidad virtual, es decir, que vivimos algo que es una apariencia, y entonces la búsqueda del ser humano consiste en estar constantemente rompiendo ese holograma que constantemente se va a reelaborar. Entonces, como arranque quería comentar un poco acerca de introducir el valor que tiene la ciencia ficción para reflexionar acerca del ser humano, ¿no? Es decir, es verdad que hay ciertos géneros que son como muy llamativos por el despliegue de pirotecnia, ¿no? Es decir, si yo digo ciencia ficción, pues pensaremos en naves espaciales, viajes a otras galaxias, robots, pero los buenos autores, como es el caso de Philip K. Dick, eso es una excusa de libertad para reflexionar sobre el ser humano. Es decir, un sitio que no existe y que está en el futuro le da una gran posibilidad de contar aquello que él piensa que está afectando a nuestra sociedad, ¿no? Philip K. Dick murió ya hace unos cuantos años, pero sus obras, bueno, están siendo trasladadas a películas. Ahora tenemos una segunda versión de Blade Runner que acaba de salir. Y sus obras, por lo tanto, sí que son vigentes y que sí que nos cuentan cosas que tienen que ver con
de qué manera nuestra sociedad se está de algún modo deshumanizando, ¿no? Decía Ignacio Roldán en su conferencia que al autor contemporáneo le duele lo lejos que está de Dios, ¿no? Y diciendo Dios podemos hablar en general de la espiritualidad, es decir, lo lejos que estamos de conocernos a nosotros mismos y de conocer a los demás, qué significa la vida, ¿no? Estamos atrapados en un marco muy materialista que hace que el ser humano no sea realmente feliz, ¿no? Y la modernidad además implica, como dice la cita proyectada, que nosotros vivimos una constante distopía en el sentido de que el mundo actual se define por la rapidez con que cambian las cosas, por la limitación de las comunicaciones, ¿no? Todo es muy breve, todo es muy rápido. Eso en sí mismo hace que la humanidad la humanidad que vivimos nosotros hoy en día esté siempre en tela de juicio, qué es lo que define nuestra experiencia humana, honda. Entonces, bueno, simplemente Philip K. Dick representa a uno de estos autores que se dan cuenta de que vivimos un tiempo especialmente deshumanizado. A ver si se oye. No se oye. Which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. Then, in mid-March, a month later, the total body of memories, intact and entire, began to return. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking. This is very serious, a matter of importance. At that time, I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved fast. It collected and then dispersed. But what it was, what he was, I am not sure even now. In other words, it's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story, to name two in which this prior ugly present obtained most clearly. I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state, called Flow My Tears, the Policeman Said. I'm going to be very candid with you. I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present, déjà vu, perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words. I submit that these impressions are valid and significant, and I will even say this: such an impression is a clue that at some past time point a variable was changed, reprogrammed as it were, and that because of this an alternative world branched off.
Bueno, esto es una versión que es reducida de una entrevista de una conferencia mayor, pero que a mí me pone los pelos de punta en el sentido de que este autor realmente, salvo que sea un gran actor, él realmente creía esto que decía, es decir, él realmente tuvo una experiencia mística, alucinógena, cada uno interprete como pueda, en el que se le reveló un poco esta frase también, ¿no? Es decir, el imperio nunca, esto es otro sueño, el imperio nunca terminó. Él tiene la idea de que hay algo que nos impide ver las cosas como son porque constantemente la distorsiona. Y esto tiene dos valores fundamentales. Un valor que tiene que ver con nuestra incapacidad para percibir la realidad, como nuestra percepción, esto no es algo novedoso, es sencillamente, ¿no? Pues Platón, y desde Platón para acá, tenemos todo un pensamiento que podemos seguir filosófico de cómo nuestra percepción nos engaña, es decir, nosotros tenemos una capacidad de ver la realidad muy pequeñita, pero y por otra parte, cómo la sociedad en la que vivimos probablemente los entes políticos, sociales que sean, pueden estar distorsionando para que nosotros no conozcamos la realidad tal cual es, ¿no? Se suma lo que tiene que ver con el propio ser humano con lo social. Asimismo, Philip K. Dick se apoya también en psicoanalistas, en toda una literatura que explica cómo nuestra percepción es muy escasa, nuestra tendencia a volvernos locos, bien para no ver las cosas, bien para alucinar algo que, como él dice, probablemente no existe, es decir, probablemente su teoría sea falsa. Esa es la tensión en la que se encuentra Philip K. Dick, es decir, que el hombre tiene que hacer por buscar comprender la realidad, encontrar a la divinidad, pero su percepción nunca tiene una certeza de que sea adecuada. Y se monta sobre estos dos conceptos, como decía, sobre el koinos cosmos, que se refiere a la comprensión de la realidad tal cual es, frente a que nosotros habitualmente funcionamos con idios cosmos, que quiere decir que tenemos una percepción de las cosas. Yo veo las cosas desde mi perspectiva y me puedo poner de acuerdo con el resto para generar una perspectiva colectiva, pero seguiría siendo una perspectiva, seguiría sin ser la realidad necesariamente, sin llegar a ser la realidad necesariamente, ¿no? De manera que Philip K. Dick lo que nos explica es que además, por el mismo desarrollo evolutivo, nosotros cuando hemos sido niños hemos tenido una gran imaginación, ¿no? Un niño juega a imaginarse el mundo y de alguna manera esos fragmentos de ese mundo imaginario vienen con nosotros, por grandes que seamos, siempre mantenemos esa percepción que es propia y que probablemente nos refleje realmente cómo es lo que tenemos alrededor. Y por último, el mundo, según él, cambia constantemente. Entonces, el reto de conseguir comprender el mundo es algo que es insolucionable en el sentido de que constantemente tenemos que estar intentando romper esos hologramas, esas percepciones que tenemos que no se adecúan a la realidad y que además va a ir cambiando constantemente. Y eso nos lleva a dos tipos de personajes que él plantea como iluminados, que son los locos, los esquizofrénicos y aquellos que están en una situación de alucinación por drogas, ¿no? Y probablemente la teoría que él tiene no sea muy adecuada a la realidad, pero es interesante que él dice que ambos perfiles, ambas situaciones están en contacto con todo, es decir, nosotros habitualmente, yo ahora mismo solo estoy pensando en esta conferencia y no me acuerdo de lo que he sentido esta mañana, ni puedo anticipar cómo me voy a sentir dentro de unos días. En cambio, el esquizofrénico, lo que pasa es que todas sus experiencias le desbordan y eso es un brote de alucinación, ¿no? Es decir, los sentimientos, las emociones, los pensamientos le llegan y no los puede parar, igual que aquel que está en consumo de sustancias. Entonces, sus personajes suelen ser parias, un poco como lo fue él también en su sociedad, hasta que recibió el reconocimiento ya relativamente mayor y no en todos los círculos. De hecho, la conferencia que hemos visto es en Francia. Se convirtió en un autor mucho más prestigioso en vida en Francia y en Estados Unidos pues prácticamente no tenía de qué comer.
o tenía que escribir mucho para vivir. Ese parias es aquel que es capaz de darse cuenta de que la vida no es tan sencilla como parece y de recoger las distintas impresiones y agruparlas a costa del sufrimiento que eso implica. Entonces, esos son los tipos de personajes de los que voy a hablar. Bueno, y por último, como mencionaba antes, el control político. Vivimos en una sociedad, el tema de las máquinas no es un tema artificial, es un tema, o sea, no es un tema que sea meramente para construir un argumento, es decir, la sociedad en la que vivimos tiene mucha facilidad para engañarnos, ¿no? Pues en la biografía de Manuel Carrer dice esto: y si las imágenes de Vietnam que aparecían en televisión fueran rodadas en un estudio, es decir, y si lo que estamos viviendo, porque en buena medida la realidad que tenemos es una realidad que vemos a través de la televisión, a través de las redes sociales, es muy posible, yo no tengo una verificación de lo que estoy viviendo, con lo cual la posibilidad de que nuestra percepción sea errónea es mucho más grande que en una época anterior en la que no hubiera tecnología. Entonces, a lo que voy a llegar con estas conferencias es que, con estas novelas, es que Philip K. Dick veía la realidad como algo impredecible, caótico, es decir, no vamos a llegar a soluciones, sino a un camino de búsqueda. Empiezo ya con las novelas. La primera, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la novela en la que se basa Blade Runner. Cuento así muy poquito, ¿no?, de qué trata la novela para poder entrar. Esta es una sociedad futura en la que ha habido una terrible guerra que ha hecho que prácticamente todo el mundo se exilie a Marte, y los que se quedan con el temor de que existen unos androides que han sido desarrollados que son prácticamente idénticos al ser humano, y lo que tiene que hacer el Blade Runner, el policía, es detectarlos y acabar con ellos. Lo que pasa es que resulta que esos androides, que aparentemente no son empáticos, no son humanos, en la novela y en la película parecen más humanos que los propiamente humanos. Es decir, es una novela que explica cómo el ser humano en el fondo está muy cerca de ser una máquina. Hemos perdido, por la tecnificación, hemos perdido el contacto con los demás, el contacto con el mundo, con la naturaleza. Dice Richard Biskovic que el personaje que aparece en esta novela, lo que más nos interesa es Wilbur Mercer, que es un profeta que aparece ascendiendo una montaña y siendo atacado por unos enemigos que no se sabe quiénes son, pero él sube por la humanidad, ¿no? Sube y se sacrifica a sabiendas de que cuando va a subir, conforme va subiendo, va a recibir ataques de esos enemigos y va a morir por la humanidad, ¿no? Entonces este personaje tiene que ver con la caridad, ¿no? Su nombre está así escogido. Y en esta novela se plantean dos tipos de experiencia. La experiencia que tiene que ver con la luz, con la alegría, con la iluminación, es decir, aquellos momentos en los que los personajes tienen la sensación de que están conectados con la humanidad. En la novela ocurre que las personas se pueden conectar a la humanidad y a ese profeta a través de lo que es la máquina de la empatía, una especie como de consola en la que se enganchan y en ese momento se sienten conectados con los demás. En el momento que se sueltan, aparecen absolutamente aislados. A diferencia de la película, en la novela, los personajes viven prácticamente aislados, porque casi nadie vive ya en la Tierra, porque es prácticamente inhabitable. Y la otra experiencia es la experiencia de muerte, tumba y caos, en la que caen los personajes cuando se vuelven locos, cuando tienen algún tipo de problema. Este profeta, Wilbur Mercer, va ascendiendo y cuando cae pasa un tiempo en una especie de inframundo en el que él tiene que esperar otra vez a regenerarse para volver a ayudar a los seres humanos, ¿no? Es esa cosa, ¿no? Es decir, la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de lo divino, pasa en Philip K. Dick entre lo que es la iluminación de encontrar una conexión muy fuerte con los otros, a encontrarse totalmente destruido por la evidencia de que el mundo, o al menos la respuesta de un mundo hostil que no quiere a Dios, que no quiere ningún tipo de profeta. De manera que
los humanos que aparecen en esta novela y en otras novelas, como decía, son prácticamente inhumanos, son prácticamente, no tienen empatía, no saben cómo se sienten los demás y ni les importa, ¿no? Que es un poco, yo pienso que es posible que casi refleja más la sociedad en la que vivimos ahora, en la que yo puedo hacer casi toda mi vida en la red social sin necesidad, casi sin comunicarme cara a cara con nadie, que a lo mejor en la de Philip K. Dick, que ahí todavía tenían que tener más contacto. Y el final de la novela, yo lo cuento muy brevemente y luego puedo ampliarlo si fuera necesario, dan varios giros que nos dejan en la incertidumbre de qué quiere decir Philip K. Dick, que es también su propósito, no dar respuestas. Porque se descubre en la novela que todo es una que el Wilbur Mercer, ese personaje que asciende, en realidad es un actor. Con lo cual, en lo que ha creído toda la humanidad, parece que se desmonta de pronto. Sin embargo, los dos personajes que protagonizan la novela, Rick Deckard, que es el Blade Runner, y Isidore, que es un hombre que tiene taras mentales y que por lo tanto no puede salir del planeta porque se lo prohíben por su deficiencia, a ambos se les aparece este profeta y les dice que aunque nadie crea en él, en el fondo la fe es verdadera, es decir, uno debe seguir buscando esa empatía, buscando ese contacto con los demás. La segunda novela de la que quiero hablar es Ubik. Ubik también es una novela muy curiosa y cuento también muy cortito el argumento. Ubik, los protagonistas son una empresa que se dedican a luchar contra los telépatas. Los telépatas son personas que son capaces de meterse en los pensamientos de los demás, robarlos o influirlos. Y hay una empresa que impide que esto ocurra. Les contratan, van a la Luna y allí en la Luna hay una gran explosión en la que parece que ha muerto el presidente de esa empresa. Pero pasado el tiempo, ese presidente les va mandando como mensajes y se pone en duda si es él quien ha muerto o son todos los demás. Y en esa sociedad futura existe un estado que es la semivida, en la cual si uno, un poco al estilo Walt Disney, si uno antes de morir te pueden criogenizar y entonces no solo te criogenizan, sino que puedes seguir viviendo de alguna manera. O sea, de manera limitada pueden uno comunicarse con los vivos. Entonces, esto nos enfrenta a la pregunta, ¿no?, de qué hay después de la vida. Y ahí hay un producto, el Ubik, que es un producto maravilloso, que en cada capítulo de la novela se anuncia, que resuelve un problema diferente y que les sirve a esos personajes que están en la semivida para no desaparecer de la semivida, porque incluso la semivida es limitada, ¿no?, en la novela. Entonces, aquí esta novela tiene que ver con eso, ¿no?, con que la vida, en el fondo, eso es un camino a la muerte y esa sed de eternidad que todos tenemos. Dice Philip K. Dick que si hay una realidad, esa realidad es en acción, porque en la novela lo que ocurre es que esos personajes que no saben bien qué les pasa, porque ellos creen que están vivos, a partir del momento que hay la explosión empieza a ocurrir que todo retrocede. Es decir, que tienen una televisión del año 70 y entonces se vuelve del 50, del 30, se convierte en una radio, es decir, todo va retrocediendo, salvo que se le aplique ese producto, el Ubik, ¿no?, el ubicuo, que de alguna manera es como la esperanza de algo que te pueda mantener, que haga que no desaparezcamos del todo, ¿no? Es decir, es esa esperanza de que exista, ¿no?, un alma y que aunque el cuerpo muera, y en este caso juegan con que aunque los objetos retrocedan, es decir, vayan hacia acabar de desaparecer en el origen, algo permanezca. Que es lo que nos dice el biógrafo de Philip K. Dick, uno de ellos. Pero hay una cosa que señala este autor, Emmanuel Carrère, que es inquietante y es que, claro, lo que refleja Philip K. Dick en esta novela con la semivida no es a lo mejor la fe en la trascendencia, sino es en una especie de muerte viviente, ¿no? Es decir, que cuando uno muere o cuando uno va a la semivida, no va a un cielo, sino que va a otro mundo en el que cree que sigue vivo y está aún más errado que lo que estuvo en vida. Entonces, ahí plantea eso, ¿no?, la posibilidad de que
siempre estemos lejos de encontrarnos con Dios, a fin de cuentas, de encontrarnos con la realidad en profundidad. La última novela que quiero comentar es Valis. Valis es una novela que casi, a lo mejor no sé si se debiera llamar novela porque pasan muy pocas cosas y es más bien, y tiene más de pensamiento del autor que en sí de narrativa. Cuenta, hay un personaje que se llama, en la traducción, que es horrible la traducción, pero es así, se llama Fat Amacaballo, que es un hombre que al comienzo de la novela tiene una amiga y esa amiga muere. Y bueno, se muere y se suicida. Y entonces eso le hace replantearse el sentido de la vida, el sentido de si existe Dios y si Dios, por qué Dios permite ciertas cosas, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, ¿por qué existe, ¿no?, el sufrimiento? Y hay otro personaje que es propiamente Philip K. Dick, que se llama así, y que dialogan. Y entonces Fat Amacaballo tiene esa experiencia mística que he comentado al comienzo, es decir, en un momento determinado, por un rayo celestial, le llega la idea de que estamos siendo controlados por algo que nos impide ver la realidad, y Philip K. Dick es el escéptico que le dice, no, eso es imposible, tú estás loco, ¿no? O sea, ahí encuentran un trasunto para hablar casi consigo mismo, al menos aparentemente. Valis es esto, Vast Active Living Intelligence System. Bueno, una máquina que lo que hace es transformar la realidad para que no la veamos. Los personajes luchan eso, Philip K. Dick y Fat Amacaballo luchan entre el creyente y el escéptico, de que exista algo más allá, de que esa muerte haya tenido algún sentido o no, de que la vida lo tenga, ¿no? Si pasan cosas tan terribles. Y se plantea este personaje que si Dios existe o no es omnipotente y por lo tanto no es capaz de evitar esas cosas, o es irracional, ¿no? Es decir, y aquí es a donde iba con el comienzo, ¿no? Es decir, Philip K. Dick en su biografía, yo no sé este caso concreto del suicidio, pero fue un hombre que sufrió mucho y podemos identificarnos porque todos sufrimos. Y la pregunta que a veces uno se hace, ¿no?, cuando tienes un sufrimiento grande es ¿por qué Dios no hace algo, ¿no? Y es un poco lo que reflexiona la novela. Entonces hay un juego de palabras que aparece, ¿no?, que lee una frase y no sabe si una letra va a un lado o a otro, ¿no? Dice, podría ocurrir, se plantea Fat, que Dios esté en todas partes, o Dios esté aquí, Dios no esté en ninguna parte, o Dios esté aquí. Entonces, bueno, pues es esa diatriba, ¿no?, en la que vivimos probablemente todos cuando nos encontramos ante el sufrimiento. En esa novela plantea que existen como dos principios que crean el mundo, ¿no? Es una novela, de hecho, muy teórica en el sentido del planteamiento que tiene, es muy compleja, y el mismo Fat escribe una exégesis, escribe una especie de texto en la que explica el sentido de la humanidad. Y en ese sentido hay dos entidades. La entidad oscura, que sería el imperio, es decir, una agrupación que se ocupa de plantear los hologramas frente a otras personas, frente a otros seres que intentan iluminar, ¿no? Es decir, personaliza en estos dos grupos nuestro deseo de encontrar la realidad, el plasmata lo llama, ¿no?, en su ciencia ficción, y nuestra tendencia a escondernos de la realidad, ¿no?, ese imperio del que todos participamos y del que, bueno, hay algunos elementos históricos que se refieren, ¿no?, pues ciertos imperios que podrían representar la ocultación, o ciertas ideologías que tenderían a ocultar, ¿no?, lo que realmente es el mundo. Entonces, pues ya con esto termino, y es que en lo que dice en el fondo la novela y no da respuestas, pero al final Fat sigue buscando, ¿no? Es decir, no lo puede encontrar, no va a encontrar, porque hay un cierto momento en el que cree que va a encontrar al Salvador y no lo encuentra, pero tiene que seguir en esa búsqueda de la iluminación. Entonces, la parte más positiva, tal vez, de esta novela, habla de que ahora de que en nuestro tiempo, nosotros, pese a la tecnología, la paradoja es que de alguna manera nuestra civilización, nuestra sociedad,
sí que es muy consciente, él es consciente, y hay muchos autores de que trabajan esto, y en buena medida estamos hablando de ello, de que tenemos que romper, ¿no?, con esa tecnificación, tenemos que recuperar una sociedad más auténtica y seguir en una búsqueda interminable. Bueno, pues simplemente para concluir y un poco ver qué tienen en común nuestras tres novelas, porque a lo mejor contando argumentos y con planetas y demás, pues igual me he ido muy lejos, pero tiene que ver con esto, ¿no?, con la incapacidad que tenemos para percibir la realidad, el koinos cosmos, y también con que tenemos que buscar ese valor trascendente, tenemos que continuar en una búsqueda que nunca se acaba, ¿no?, siempre continúa, ¿no? Bueno, y ese es de alguna manera lo que nos mantiene vivos y lo que da sentido a la vida, ¿no? Es decir, el continuar siempre adelante, asumiendo lo que venga y seguir intentando conocer realmente cómo es el mundo. Bueno, pues les doy las gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas para después. Muchas gracias, profesor Santiago Sevilla, también por ceñirse escrupulosamente al tiempo. En eso yo soy muy disciplinado. Un buen ejemplo. Está con nosotros y habla a continuación Alexandra Vallenova Sorokina sobre iconoclasia en la obra de Alan Moore y Philip Pullman, Dios cruel o impotente. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Les agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí y les ruego que me perdonen unas faltas y errores que voy a cometer. La verdad es que no sabía hasta qué punto vamos a tener paralelismos con la ponencia sobre Philip K. Dick, porque los dos autores de que yo les voy a hablar también están explorando y analizando las ideas del mundo real, de niveles de comprensión del mundo, de niveles de transmisión de lo divino o de lo metafísico, al menos, y del poder, sea político, religioso o incluso antropológico, que impide esta comprensión, que nos impide hacer este análisis, porque es más fácil vivir en un mundo sin plantear cuestiones, sin hacerse preguntas acerca de cómo funciona, ¿sí? Y el dibujo que está aquí no es el de Alan Moore ni de Philip Pullman, aunque los dos sí que dibujan y trabajan con muchos dibujantes, sino de William Blake, un autor a quien los dos deben muchísimo y aluden en sus obras. Pues primero, simplemente para centrarnos, sí, podemos decir que el Dios está presente y también como figura central a veces en la obra y la religión, en la obra de muchos autores anglosajones y en el siglo XX, tanto como en los siglos anteriores, hay tanto proponentes de la religión en el sentido estricto de la palabra, los autores estrictamente católicos o anglicanos, pero también hay muchos que podríamos llamar iconoclastas, pero vamos a ver hasta qué punto los podemos llamar de este modo. Y lo muy interesante, la cosa muy interesante que ocurre ahora en las letras inglesas es que, también lo que acaba de decir el ponente,
la literatura de género, la literatura incluso que llamamos pulp o literatura belletrística inferior, etc., se ocupa en las últimas décadas de las cuestiones metafísicas y religiosas mucho más que la literatura que llamamos intelectual. Aunque sí que hay algunos autores como Ian McEwan que hablan de experiencias de trascendencia, de lo sublime, del dolor, desde el punto de vista religioso incluso. Todavía no se menciona tanto y no se analiza tanto esta obra de autores de ciencia ficción, de cómic, de fantasy, que hablan a millares de personas por todo el mundo, están todos traducidos a muchos idiomas, hay muchas películas y telenovelas basadas en su obra, y transmiten preguntas, transmiten dudas y un nuevo pensamiento acerca de la religión. Y entonces los dos autores de quienes yo voy a hablar parecen bastante diferentes a la primera vista. Primero porque Philip Pullman es un clásico, es un catedrático, es una persona de academia que, por ejemplo, creo que en 2008 tenía sesiones de charlas con arzobispo de Canterbury hablando de la instrucción religiosa en las escuelas. Entonces, de verdad tiene otra imagen que Alan Moore, una figura de contracultura inglesa desde hace siempre, pues también puedes ver que uno se llama cristiano agnóstico y otro ocultista e incluso mago. Y Alan Moore siempre ha sido una figura menospreciada tanto por sus ideas cuanto por su medio de transmitirlas, porque en primer lugar se trata de cómic, de un medio que a muchos todavía no cabe bajo el nombre de arte, ¿sí? Pero Alan Moore empezó su carrera literaria antes que Philip Pullman y se hizo famoso antes que Philip Pullman con su obra V for Vendetta, y gradualmente llegó desde un mundo distópico de la realidad de Thatcher, de V for Vendetta, que parece más a autores distópicos de comienzos del siglo XX. Llegó hasta Watchmen, una novela gráfica que se trata de un mundo que parece mucho a el en que vivimos, de los años 50, 60, 70 del siglo XX en los Estados Unidos y en otros países y sitios, pero que tiene una parte fantástica y reinventa la idea de superhéroes de cómic. Entonces los superhéroes son la gente que sí que vive entre la gente normal, ¿sí?
y que se perciben, se demuestran mucho como los espías después de la Segunda Guerra Mundial, porque su papel parece muchísimo a la de los espías de Inglaterra, que al terminar la guerra no tienen trabajo, no tienen un mundo en que solían vivir y necesitan reinventarse, buscar nuevas cauces para entenderse a sí mismos y a la realidad que les rodea. Y al mismo tiempo se ven en una situación de una nueva guerra por empezar, que es la guerra entre los Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética, que puede causar el fin del mundo atómico. Desde entonces llega a otro nivel de realismo, podemos decirlo, porque el cómic From Hell se centra en el siglo XIX en Inglaterra, en el mundo victoriano, y no tiene ya una faceta así fantástica como la vemos, especialmente en cómic, y trata tanto el trama como la imagen en que presenta sus héroes de manera mucho más realista. Finalmente, aquí quiero poner de relieve su nueva obra, una novela no gráfica, es su segunda novela, grandísima, que se llama Jerusalem, otra vez diciendo hola a William Blake, de 2014, en la cual propone una historia de Northampton, de la ciudad pequeña en que vive, y su parte más pobre, que se llama The Boroughs, desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y en esta historia, que es muy autobiográfica, salen los padres, los parientes de Alan Moore, aunque él está transformado en una figura femenina. Salen sitios, acontecimientos históricos, etc. Pero se ven en dos planos, el plan ese realista, social, histórico, y el plan metafísico, en el cual hay ángeles, hay un bien y un mal metafísicos absolutos de otra naturaleza que las personas. Y mientras tanto, Philip Pullman es famoso primeramente por su trilogía His Dark Materials, la materia oscura, que consiste en 3 partes y que habla de numerosos mundos, entre los cuales hay el mundo nuestro, pero el mundo más importante es absolutamente diferente, pero en este mundo también existe Oxford, también existe iglesia, existe ciencia, existen muchos puntos en común, y Lyra, la protagonista de His Dark Materials, es una chica que se hace una nueva Eva y al mismo tiempo un Jesucristo en el mundo donde hay iglesia, pero no hay resurrección, no hay divinidad cristiana. Por mucho que se parecen estos mundos, se ve un mito que está muy elaborado,
en el cual se necesita una persona que encuentra otra forma de ver el Dios, de reinventar el mundo en que viven. Los dos autores tienen miles de admiradores y tienen millones de enemigos, tanto en Inglaterra como en el mundo entero, aunque ya sobra, se ha hecho objeto de análisis literario y intercultural, y ya han salido muchos artículos y volúmenes incluso dedicados a su obra, que aprecian tanto la variación temática como el altísimo nivel de invención literaria y el gran estilo de ambos autores. También siguen recibiendo amenazas de la gente de todo el mundo, se publican comentarios que les retratan de satanistas, de anticristianos, y su obra es considerada por muchos como amenaza para la gente joven. Pues, sin embargo, un análisis literario de estas novelas gráficas y literarias nos muestra que los mundos que crean y la estética que demuestran no son para nada anticristianos, pero que lo que hacen es eso, es hacer preguntas, pensar en las causas de conocer a lo que nosotros llamamos divino. ¿Cómo funciona esta? Sí, los dos autores se refieren en múltiples ocasiones a los dos iconoclastas más famosos de Inglaterra, ¿sí? A John Milton y a William Blake. Pues His Dark Materials es una citación de Paraíso Perdido, y las citaciones de John Milton y de William Blake y de muchos otros autores, pero estos dos, como los más importantes, abundan en el libro de Philip Pullman. La idea del mundo diferente, en el cual la caída de Lucífero y después la caída de Adán son una situación cíclica y son una cosa natural que debe reproducirse en vez de ser de alguna manera aniquilados, es lo que construye la idea central de His Dark Materials. Entonces es una reinvención que tiene que ver con la obra de Clive Staples Lewis y de otros muchos autores, tanto cristianos como filósofos, como autores de ciencia ficción. Se centra en esta reinvención del Paradise Lost. Mientras William Blake es el fuente de inspiración de Alan Moore, el fuente primario absolutamente. Su filosofía y más que nada su imaginario del mundo de ángeles, de demonios, de seres metafísicos que habitan en el mundo de hoy,
desempeña un papel importantísimo en la obra de Alan Moore. Y se puede ver, sí, que, por ejemplo, el prefacio de Philip Pullman a la nueva edición de John Milton se hizo también una clásica ahora. Y a William Blake le da múltiples homenajes a Alan Moore, incluso este nombre de la última novela, Jerusalén. Entonces, la imagen de Dios en Alan Moore es muy especial, pero más que nada es la imagen de Dios inventado. Si en V for Vendetta el terrorista que parece luchar por el bien de la humanidad, y es una idea central de la obra de Alan Moore, el terrorista se describe como una persona que no tiene cuerpo, que es incorporal, que no tiene edad, se disfraza de Guy Fawkes, de una persona que está como un mito inglés. Se hizo un mito inglés por el incendio de Londres, en donde es una persona que reinventó el mundo con su acción divino, ¿sí? Pero en cada momento de la distopia, por mucho que el lector lee y ve el mundo al revés, el mundo que debe de ser reinventado, que debe de ser roto y hecho de nuevo, no puede simpatizar con este personaje anónimo que se cree Dios, porque este Dios no tiene amor, este Dios no tiene ninguna empatía, ninguna conexión con el mundo a su alrededor, con la gente. Y Alan Moore es una persona a quien le importa muchísimo esta idea, que cada persona, por menospreciada que sea, por pequeña que sea en la sociedad, debe de ser tratada como igual, debe de ser tratada con empatía, y la falta de empatía es lo que siempre le deja al Dios caer. El otro Dios que vemos aquí a la derecha, que se llama Ozymandias, el rey de los reyes, ¿sí? Es un superhéroe de Watchmen que hace otra cosa muy parecida, hace un acto de terrorismo, de crimen contra la humanidad, porque decide inventar una historia de inventar una historia de guerra con una civilización que no existe, para que no se comience la guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En su hecho mueren miles de personas porque hace una explosión, de verdad, pero él está seguro y está convencido de que lo que hace es establecer la paz. Se ve como una divinidad, pero bueno, una divinidad así pagana, ¿sí? no la cristiana, y se muestra como una persona sin faltas. Entonces, el Übermensch típico de Nietzsche, una persona que no va a caer porque pues, es imposible, también porque no tiene empatía, porque tampoco tiene ningún
ninguna faceta humana. Y lo mismo pasa con el tercer personaje de From Hell, con el doctor principal de la reina Victoria, que piensa que está hablando con un dios masónico que está dibujado aquí. Tiene una visión y está seguro de que desde entonces sabe las reglas del mundo de Dios, que sabe los cauces de Dios y que sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer para la pobreza abundante de Londres, para los problemas políticos y todo, es matar a las prostitutas y inventar Jack the Ripper. Y es lo que hace, efectivamente, pero al contrario, no logra divinidad, no logra nada, y al final vemos su trascendencia, que resulta ser las últimas visiones de una persona loca y enferma y muriendo. Y en el medio de cómic, esta secuencia de dibujos que parecen mostrarnos esta sublimación, esta elevación del héroe que ha cumplido su misión de Dios, cuando está volando por el mundo, está mirando en los ojos de William Blake en su casa, está mirando el siglo XX, está mirándolo todo en su grandeza, y después vemos que simplemente es una loca persona muriendo. Entonces, los dioses de Alan Moore son siempre los dioses sin amor, los dioses que se inventan o creen o están creadas como ídolo, ¿sí? Y el mundo de estos dioses sí que es cruel, porque no tiene ningún amor cristiano. Mientras tanto, en los universos de Philip Pullman, vemos otra historia que es muy difícil de decir en 5 minutos, pero lo voy a intentar. Es un mundo donde el alma de la persona vive fuera de él. Y es un daimonion muy parecido a la idea de Platón. El daimonion es un animal que hasta cumplir los 11, 12 años, la persona cambia de figura, cambia de tipo, puede hacerse un oso, puede convertirse en un pájaro, puede convertirse en cualquier cosa, está siempre cambiando. Pero a los 11, 12 años de edad ya no tiene capacidad de cambiar, como es la reflexión del alma, del carácter de una persona. En este momento ya no tiene tantas posibilidades. Existe el mundo de la iglesia muy rara, que parece más Inquisición, que se llama Tribunal Consistorial de Disciplina, que profesa la religión de la autoridad, un Dios que no es un creador y que resulta ser un débil viejo que no está nada libre, que está encerrado en una caja para preservarle, como un animal, la verdad, y que muere con mucha felicidad. Pues la tribunal entiende que hay muchísimo potencial en separar la persona y su daimonion.
en separar entonces el ser humano y su alma, como deben de ser separados a la muerte. Y efectivamente, en la mayoría de casos, la persona muere al estar separada, pero si no lo hace, pasa una cosa también interesante. La persona sigue viviendo una semivida, lo que no has dicho, cuando no tiene sentimientos, no puede experimentar placer ni dolor. Y entonces se hace un perfecto zombie que se puede utilizar en cosas militares, para proteger al tribunal, etc. Pero lo que hacen es, ¿por qué lo hacen? En primer lugar, es para encontrar un elemento de conciencia, una partícula elemental de nuestro mundo que se llama el polvo. El polvo porque la Iglesia lo piensa un residuo del pecado original, y al devolver a la persona la vida sin polvo, sin lo que contiene su daimonion, tienen una energía que pueden también utilizar para viajar de un mundo al otro. La idea del polvo como de un Dios que está por todas partes y que simplemente es esto, la materia que se conoce y que tiene conciencia, es a la cual vuelve a la persona cuando muere junto con su alma. Entonces, cuando la gente muere en el mundo de la era, primero van a un tipo de infierno que parece más que nada un campo de concentración, donde no hay esperanza, no hay amor, no hay nada y no hay ningún tipo de salvación. Pero Lyra, como Jesucristo, la verdad, encuentra una vía de salvar a estas personas encerradas bajo tierra. Entonces ella se pone bajo tierra y lo que tiene que hacer, resulta, es contar historias de la vida, contar su experiencia que ha vivido con una conciencia. Y desde entonces, desde el salvamiento que pasa ahí, una persona al morir puede regresar al estado de este polvo súper trascendente al poder contar su vida, al poder contar historias con su conciencia. Entonces este elemento que está por todas partes, que está alrededor, pero que debe conocerse, que es la caída, el fruto de conocimiento del bien y mal, se ve en este caso como una forma de salvación. Bueno, yo no voy a decirles más porque hay un montón de detalles más que son muy interesantes, pero lo único que quería decir otra vez es que Philip Pullman y Alan Moore entonces hacen dos tipos de universos muy diferentes, muy especiales, y mientras están en muchísimos casos muy, como lo llamaba William Blake a Milton, del partido del diablo, están al mismo tiempo mostrando unas cauces, unas vías de entender qué es la religión, qué son los ángeles, qué es el mundo, qué es la palabra divina y pensar en ello. Lo que, por ejemplo, el arzobispo de Canterbury piensa ser la más gran ventaja de leer este libro de Pullman en juventud. Muchas gracias.